Me presento, soy Juan Carlos Ormazábal, yo soy médico humano, especialista en laboratorio clínico y enfermedades infecciosas emergentes. Soy jefe del subdepartamento de enfermedades infecciosas del Instituto de Salud Pública de Chile, que es el laboratorio nacional de referencia para infecciones bacterianas, parasitarias y micóticas. Dentro de los laboratorios de referencia que están a mi cargo está el laboratorio de infecciones asociada a atención en salud, que también cumple un rol como laboratorio nacional de referencia para resistencia a los antimicrobianos. Además, participamos activamente en redes internacionales como la red RELABRA, la Red Latinoamericana de Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Panamericana de la Salud, y somos un componente importante de apoyo para las distintas acciones de notificación, control y también de capacitación de la OPS o Organización Panamericana de la Salud. Dentro de nuestras actividades también está el apoyo a iniciativas de investigación de alto impacto en salud pública. En este caso, el proyecto TANTARI-PRIX de la Universidad de Chile representa una interesante oportunidad en que establece un nexo entre lo que nosotros realizamos como salud pública, que somos un laboratorio de referencia muy estructurado, muy basados en procedimientos estandarizados, laboratorio acreditado por ISO. Por lo tanto, trabajamos con un sistema muy ordenado que también es un sistema menos creativo, y el nexo con laboratorios de investigación en que la creatividad es fundamental generan también un incentivo de aprendizaje y sobre todo en la búsqueda de soluciones de alto impacto en salud pública. Entendemos que este es un proyecto innovador y dentro de la mirada nuestra, que es el ámbito de la salud humana y también de la perspectiva Una Salud, representa una visión de futuro, una visión innovadora y que puede dar respuesta a muchas de las interrogantes, brechas y sobre todo amenazas a la salud pública de las personas, los animales y el ambiente. Absolutamente. En el transcurso del entendimiento de la emergencia y diseminación de la resistencia a los antimicrobianos, nos hemos dado cuenta, quienes trabajamos en el ámbito de la salud de las personas, de la salud pública, que esto no es un fenómeno que tiene que ver con la vida humana, sino que es un fenómeno evolutivo. Y que en esto, ¿cierto?, hay que ser humilde, y que las bacterias llevan millones de años, ¿cierto?, están presentes antes que nosotros, y que esto correspondía a un mecanismo de defensa, ¿cierto?, dentro de su adecuación al nicho ecológico donde ellas estaban insertas. Y entendiendo de que este es un fenómeno evolutivo, el estudio de determinantes de resistencia, ¿cierto?, mecanismos de transmisión, ¿cierto?, y sobre todo mecanismos que nos permitan generar moléculas potenciales, ¿cierto?, de tratamiento como terapia antimicrobiana, es fundamental. Es una mirada, una apuesta de visión evolutiva y visión de futuro en términos de generar nuevas propuestas de tratamiento antimicrobiano. Es que acá es fundamental. También en los últimos años hemos aprendido que la visión tiene que ser una salud multidisciplinaria. Nosotros no somos entidades que estamos ajenas al medio ambiente, sino estamos insertos en, somos parte de. Por lo tanto, cualquier estrategia de control y prevención de enfermedades transmisibles, infecciosas, o en este caso de diseminación de resistencia antimicrobiana, tiene que estar en un contexto ecológico. Y en esto, ¿cierto?, quienes nos une es el ambiente. Por lo tanto, el componente ambiental, que siempre ha sido el más pobre, el más desplazado, tiene un rol fundamental, ¿ya? Y estudios como este, ¿cierto?, son claves porque van hacia una fuente que es clave del punto de vista evolutivo y punto de vista de selección de potenciales amenazas para las terapias antimicrobianas. Del punto de vista evolutivo, ¿cierto?, ambientes extremos son cajas de Pandora.
y ahí, ¿cierto?, hay todo un reservorio de mecanismos de resistencia que han quedado hoy estáticos por los cambios climáticos que sufre la Tierra por miles de años, y que es necesario entender de que frente a los cambios ambientales, el calentamiento global, la globalización, el transporte y también el efecto invasor de la vida humana en terrenos que antes eran prístinos, que eran puros, se generan nuevos nichos, ¿ya? Y es importante entender que en sitios como este es importante conocerlos, reconocerlos y sobre todo buscar potenciales amenazas para la vida humana, y no solamente para la vida humana, sino para la vida, ¿cierto?, en general en nuestro planeta. La beta alta masa, que es un grupo bastante amplio, ¿cierto?, de un tipo de mecanismo global de resistencia, con distintas propiedades dependiendo de cada grupo, representa un mecanismo de resistencia de alto potencial epidémico. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto cómo estos mecanismos inicialmente muy puntuales, muy esporádicos, se han insertado en nuestros sistemas de atención de pacientes en los hospitales, y estableciéndose dentro de una endemia que ha sido nefasta para los pacientes, ¿ya? Esto produce un impacto clínico que es importante, ¿cierto? Y segundo, que establece también un impacto económico, porque la atención en salud se vuelve más cara debido a las estadías más largas de los pacientes y el sometimiento también a terapias antimicrobianas más costosas, ¿ya? Otro punto importante de que estamos en un fenómeno en este momento ecológico distinto, en que tenemos la mezcla de dos pandemias. Tenemos una pandemia rápida, ¿cierto?, que es el COVID, el SARS-CoV-2, y tenemos una pandemia más lenta pero no menos agresiva, que es la pandemia de diseminación de mecanismos de resistencia antimicrobiana. Y las dos en estos momentos están interaccionando. Y es fundamental saber de que ya las señales indican de que hemos tenido un altísimo impacto en la detección de estos mecanismos de resistencia en nuestros hospitales, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Por lo tanto, esto es un fenómeno que tenemos que estudiar, tenemos que entender, y dentro de eso, ¿cierto?, las beta lactamasas tienen un rol importantísimo. Es la mirada a futuro, ¿eh? Tenemos un problema sanitario mundial, y lo que es fundamental es que los distintos grupos de investigación tengan esa mirada a futuro para tratar de formular nuevas estrategias para el control de la diseminación de la resistencia. En un mundo en que las nuevas propuestas de moléculas de antibióticos cada vez es mucho más limitada, ¿cierto? Cada vez hay buenas propuestas, el diseño de nuevas, ¿cierto?, líneas de investigación es fundamental para el bien de la humanidad. Y esa es la visión que hay que tener. Yo creo que desde la formulación de la indicación de OMS de que los países miembros debían formular sus planes nacionales contra la resistencia a los antimicrobianos, fue el inicio de un camino fundamental, que es el acercamiento de las distintas entidades que tienen que ver con el uso y con la selección de resistencia a los antimicrobianos. En general nosotros crecimos y nos desarrollamos como profesional en ambientes muy separados. Por ejemplo, lo que tenía que ver con la salud humana, muy distante de lo que tenía que ver con la producción de alimentos. Y cuando hablamos de producción de alimentos, no solamente de los animales que nos comemos, sino también de los productos vegetales. Y si vamos más allá, ¿cierto?, están los animales de compañía, que también es un elemento importante dentro de la nueva sociedad humana, ¿ya? Entonces, cuando iniciamos este acercamiento, empezamos a comprender de que todos teníamos algunas realidades similares, pero también teníamos distintas brechas. Y el solo hecho de acercarnos, ¿cierto?, fue un camino de aprendizaje para entender de nuestra parte, del área de salud humana, que esto no era un problema humano, sino que era un problema ecológico. Y cuando tú tienes la visión ecológica, también te vuelves más perceptivo a recibir ideas de otros grupos, ¿cierto?, que no son necesariamente del ámbito humano, de medicina humana. Y eso es muy bueno,
¿ah? Porque genera lo que es fundamental y el primer paso, que es educacional, nos estamos educando, ¿ya? Segundo, tenemos tremendas brechas, porque lamentablemente en nuestro país, como muchos otros países, tenemos el ámbito regulatorio. Cada componente de este sistema multidisciplinario está regulado. Por ejemplo, en el ámbito humano, queda claro de que la misión es la salud, ¿cierto? Proteger la salud de las personas, generar bienestar. Pero para el ámbito de los ministerios de Agricultura, del ámbito veterinario, para ellos la salud no es una prioridad, sino es la producción en sí. Entonces, y si tenemos otros ministerios, como por ejemplo Cernapesca, el Ministerio de Economía, más distante aún. Y en eso está el desafío de que se tiene que generar un marco, ¿cierto?, que nos una y que establezca de que todos tenemos un rol en proteger la salud, ya no de las personas, sino del ambiente en sí, ¿cierto?, de todo el ambiente. Y en eso tenemos que trabajar. Brechas importantes. Yo creo que la pandemia ha sido nefasta por dos motivos. Primero, porque generó un nuevo escenario para diseminación de resistencia por la sobreocupación de las camas de pacientes críticos, el traslado de pacientes críticos de un hospital a otro, y que eso fue también un puente para diseminación de resistencia. Pero también fue una derivación importante de atención y de recursos hacia una emergencia sanitaria. Y el ámbito de la resistencia de antimicrobianos quedó obviamente en un segundo plano. En eso todos tenemos que hacer un esfuerzo para entender de que el fenómeno de la resistencia es dinámico, está ocurriendo, no tiene la velocidad del COVID, pero es igual o más, ¿cierto?, agresivo en términos de afectar la salud de las personas. Creo que ha sido muy bueno porque se generan propuestas de colaboración, por ejemplo, con la academia, ¿no? El solo hecho de estar acá, ¿cierto?, hablando frente a un proyecto que consideramos que tiene impacto en salud pública, que es novedoso, ya es un paso importante porque estamos colaborando con el ámbito educacional, ¿no? Y estamos apoyando a la investigación. Queda mucho por hacer, porque ustedes ya que tienen camino recorrido entienden el problema, pero acá hay que llegar, ¿cierto?, a los niveles primarios de educación. Hay que llegar a los programas de enseñanza básica, de enseñanza media, y establecer también un programa para todas las carreras que tienen que ver con la salud y las carreras científicas. Cuando digo salud, salud general, salud del ambiente, salud de las personas, salud de los animales, ¿no? Y eso es un tremendo desafío. Estamos con GLAS, ¿cierto? Esta es una decisión país, una decisión ministerial, que GLAS es un sistema global de vigilancia y de reporte de resistencia antimicrobiana, ¿ya? Estamos preparando el escenario para que eso en un momento ocurra. No hemos ido, ¿cierto?, a una gran velocidad. ¿Por qué? Porque Chile tiene un sistema de vigilancia, a diferencia de otros países, ¿cierto?, en que no tienen estructurado un sistema de vigilancia. Acá sí existe un sistema nacional de vigilancia, ¿cierto?, y un sistema nacional de notificación de infecciones asociadas a atención en salud, que es histórico y que ha servido de modelo, ¿cierto?, para muchos países, ¿cierto?, del mismo estándar que Chile, ¿ya? Entonces, y es un sistema que en la práctica reporta y funciona, y lo podemos observar porque en nuestro país, afortunadamente, no ha tenido una expansión de la resistencia a los antimicrobianos como sí lo han tenido otros países de estructura similar, y tenemos un sistema de control de infecciones que demuestra que con recursos limitados se pueden hacer muchas cosas. Tomando en consideración eso, hemos ido trabajando la medida para que, sobre todo a través del Plan Nacional, vayamos caminando y que podamos generar los indicadores y los denominadores que requiere GLAS, ¿cierto?, de una manera representativa para que estén ahí, ¿cierto?, depositados, ¿no? Eso implica mucho trabajo, muchos acuerdos, y el Ministerio de Salud está trabajando en eso. Nuestro país siempre ha sido muy cuidadoso en términos de representatividad, ¿cierto?, de la información de salud pública. Nuestro modelo se basa mucho en la detección de lo resistente, ¿me entiendes?
Por lo tanto, nuestras estadísticas están basadas a el número, ¿cierto?, porcentajes o tasas de, en general, a bacterias resistentes identificadas en nuestra población. Acá se piden otros denominadores, y para eso hay que hacer un cambio estructural en los modelos de vigilancia y sobre todo de notificación de enfermedades transmisibles, que es algo que en determinado momento se va a realizar. Nosotros somos punto focal de OPS-OMS para la vigilancia de resistencia antimicrobiana. Apoyamos directamente a la OPS y la Red Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, somos muy colaboradores, ¿ya? El otro es un modelo de vigilancia que tenemos que ir cambiando, ¿cierto?, en la medida que estén las disposiciones, y segundo, asegurarnos de que la información sea representativa. Se está trabajando en eso. Estamos teniendo una serie de reuniones, ¿cierto?, para que eso ocurra. No es que esto esté estático, sino que nosotros somos parte del sistema de notificación de OPS-OMS, y tenemos claro que en un momento tenemos que ajustar y llegar a acomodarnos a lo que es el sistema GLASS, ¿no? Es algo que está ocurriendo. Nosotros ahora, como instituto y también con el Ministerio de Salud, hemos hecho una serie de iniciativas en el ámbito también de este plan nacional, ¿no?, que ha sido un paraguas muy importante. Primero, nosotros estamos desarrollando un proyecto con el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, CDC de Atlanta, y OPS, que es un modelo de respuesta rápida para resistencia antimicrobiana en 2 hospitales de alta carga asistencial, y que se está diseñando todo un sistema de notificación en línea y dotación de estos laboratorios con sistemas de última generación para el reconocimiento de mecanismos de resistencia epidémico, y que está enfocado en carbapenemasa. Eso ya está comenzando. Estamos en la etapa de verificación de los métodos, ¿cierto?, tanto fenotípicos como moleculares, que han sido instalados en estos hospitales. Segundo, también a través con fondos ministeriales y también de apoyo de la Unión Europea, hicimos un primer piloto para evaluación de resistencia antimicrobiana en salmonela, tanto de origen humano, ¿cierto?, de enfermedad diarreica, como en alimentos provenientes de aves, ¿ya?, como un primer estándar para comparar con antimicrobianos de uso humano, con antimicrobianos de uso en la producción avícola, cómo están los marcadores de resistencia. Eso está terminado. Espero que la publicación esté lista de aquí a fines de noviembre. Y tercero, iniciamos un proyecto también que fue aprobado por el Plan Nacional con apoyo de OPS y la Unión Europea, y que es el diseño de estándares de laboratorio, sistemas de control de calidad y de reconocimiento a los laboratorios que realizan su susceptibilidad antimicrobiana, pruebas de susceptibilidad para animales de compañía, básicamente para los perros. Entonces, estamos trabajando con el Colegio Médico Veterinario, ¿ya?, y 2 facultades que son la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile y la Andrés Bello, para generar guías de uso prudente de antimicrobianos en animales de compañía y crear todos los estándares para que las pruebas de laboratorio sean de una calidad sólida en este tipo de animales, y generar la línea de base para crear un sistema de vigilancia de resistencia antimicrobiana en perros y en un futuro los gatos, ¿no? Entonces vamos cerrando el componente de una salud, ¿cierto? Partimos de la parte humana, que tiene tremendo desafío con el tema de terapia antimicrobiana. Vamos, ¿cierto?, viendo el tema de los alimentos. Ustedes que tienen, ¿cierto?, un componente ambiental que es bastante importante, y cerramos el círculo con los animales de compañía.